la iglesia virtual, gloria a Dios, por todos los que están allí conectaditos viendo esta hermosa palabra que nos trae el Señor. Gloria al Señor en esta noche de guerra espiritual. Bueno, vamos entonces con un tema muy importante en la vida del cristiano, que es algo que tenemos que resistir, que tenemos que estar siempre apercibidos, pendientes, pidiéndole al Señor mucho discernimiento y pidiéndole al Señor mucha fuerza, mucha bendición para no caer. Hoy vamos a hablar de la tentación. ¿Pero qué es la tentación? Bueno, es algo que siempre viene para llevarte a la vida. Esa es la tentación. Pero la tentación no es pecado. La tentación se convierte en pecado cuando cedemos a ella, cuando le damos lugar, cuando viene eso que nos parece agradable, pero que cuando estamos en Cristo sentimos que no está bien, que no debemos hacerlo, y que la mayoría de las veces eso que viene muy bonito, agradable, sentimos en nuestra carne que es tentativo, que queremos hacerlo, que queremos llegar a eso, y esa es la tentación. Pero el enemigo aprovecha las situaciones, crea todos los escenarios, los tiempos, y usa aún nuestras emociones, nuestra propia carne, el ego, el orgullo, todo nuestro ser, la imperfección en la que vivimos a raíz del pecado, y usa todo esto precisamente para tentar. Y las tentaciones vienen de muchas maneras, pero las tentaciones las tenemos que vencer. Pero tú dirás, pero pastor, es que vencer la tentación es muy difícil, precisamente porque es agradable, porque eso nos llama, eso nos invita, eso nos quiere convencer, y eso tenemos que estar muy pendientes. Pero hay algo maravilloso, y es que ya nuestro Señor Jesucristo venció la tentación. Y ahora lo vamos a ver, en todo fue tentado. Toda la tentación que a ti pueda venir, el Señor también lo vivió. Y Él, siendo el ejemplo, el mejor ejemplo, nos mostró que sí podemos vencer. Y no solo que nos mostró que podemos vencer, sino que nos dejó las herramientas y aún más para nosotros vencer las tentaciones. Las tentaciones, la mayoría de las veces, vienen cuando hay una necesidad, porque el enemigo aprovecha. Recuerda que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando el Señor nos describe este ser detestable que solo quiere destruirnos, que vino para hurtar, matar y destruir, el Señor también nos dice que nuestro Señor vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y todo esto lo estamos parafraseando para poder entrar en lo que hoy nos compete, en lo que el Señor nos dejó claro de cómo vencer la tentación, porque si nosotros cedemos a la tentación, se convierte en pecado. O sea, la tentación no es pecado, pero una vez que cedemos a la tentación, esto se convierte en un pecado. Y es lo que el enemigo quiere. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Cada vez que alguien peca, se separa de Dios. Por eso la importancia de nosotros como hijos de Dios, que ahora somos templo y morada del Espíritu, que estemos todo el tiempo poniéndonos a cuentas con el Señor. No con esto le quiero decir, como dice el mundo, el que reza y peca empata. No, te estoy diciendo que si llegaras a caer en alguna tentación y se convierte en pecado, de inmediato, si tienes el discernimiento y caes en cuenta de que eso no está bien, de inmediato arrepiéntete y apártate de eso. La palabra de Dios es muy clara, dice que el que se arrepiente y se aparta encuentra misericordia. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios estemos todo el tiempo
pidiendo perdón, poniéndonos a cuenta delante del Señor, porque en cualquier momento podemos pecar, ceder a una tentación y caer en el pecado. Y hay pecados que para muchos creyentes no lo son. Hay cosas que para muchas personas no son pecados, resulta que sí lo son, la palabra lo muestra. Y uno de ellos es la misma murmuración. La mayoría de las veces, todos hemos alguna vez caído en murmuración. Y es un pecado gravísimo, como todos los pecados que nos separan de Dios, pero que es muy sutil. Y entonces alguien viene y te habla algo, y entonces ese algo te lleva a otra cosa y a otra cosa, y finalmente terminas hablando de una persona, y eso se llama murmuración. Y la murmuración es un chisme, finalmente, y eso es pecado. Y eso trae consecuencias. Todos los pecados traen consecuencias. No hay un solo pecado que no nos traiga consecuencias. Y la primera consecuencia es separación con Dios. Y aquí, ¿quién quiere estar separado de Dios? Ninguno. Todos queremos estar allí pegaditos de nuestro Señor, porque sabemos que si estamos con Dios, pegaditos de Él, vamos a estar bendecidos. ¿Quiénes lo creen? Amén. Estamos bendecidos. Entonces tenemos que cuidarnos de la tentación. El enemigo es muy sutil. Él siempre va a venir con una solución inmediata a tu problema. Y entonces tienes una situación, digamos, económica. El enemigo es experto en tocar las finanzas de los hijos de Dios. Entonces, cuando hay una situación económica, de inmediato viene la solución allí puesta en bandeja delante del creyente para que caiga en ese pecado. No, pues si tú estás vendiendo arepas, pues ya no las hagas de maíz, hagas de esta harina que es barata y que queda. Y entonces el creyente, hasta la solución, voy a bajar los insumos de lo que estoy vendiendo, de mi negocio, y voy a vender y voy a ganar más. Y ahí está la tentación, el engaño, la mentira. Si estas son de puro maíz, pues resulta que no son de maíz, son de otra harina por allá, quién sabe de qué, trigo, no sé qué, y sale más barato y crees ganar más, pero eso es un pecado porque estás mintiendo y engañando. Y eso es solo un ejemplo, pero en muchas cosas se puede dar. Entonces viene la tentación, o de pronto te encierra en una esclavitud. No, pero venga, es que usted está necesitando este dinero. Yo tengo un amigo que presta dinero al 15%, al 20%, al 30%, y usted de una vez soluciona su problema, y entonces el enemigo te mete en una esclavitud del dinero. Y en vez de mejorar tus finanzas, al contrario, te vas al abismo con esas finanzas y empiezas a ser esclavo del dinero y a trabajar para otro. Recuerda que tú te vuelves esclavo de quien te prestó dinero, y la palabra del Señor dice que nosotros no pediremos prestado, sino que al contrario prestaremos. ¿Quiénes lo creen? Y la palabra lo dice. Y hoy el Señor nos va a mostrar precisamente que es con la palabra que nosotros podemos resistir la tentación y no caer en el pecado. Por eso es necesario que vamos entonces a la palabra para entrar en contexto. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 4. Gloria a Dios que vive y a su nombre. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4. Vamos a leer porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero aquí nos muestra cómo el enemigo fue tan atrevido de que entró precisamente a tentar al mismo Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo desde el desde el verso 1, capítulo 4, verso 1, y lo leemos hasta el 11, y hay un título allí que dice, el título, Tentación de Jesús. Esta enseñanza que el Señor nos trae hoy la hemos llamado la tentación, así como suena, la tentación. Y aquí vamos a ver cómo el enemigo tentó a nuestro Señor Jesucristo. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién fue llevado Jesús? Por el Espíritu,
al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, tuvo que hambre. Recuerda hasta allí que nuestro Señor Jesucristo vino a ser 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero Él se despojó de su deidad para poder vivir como hombre en esta tierra. Y esto nos muestra que si el Señor lo logró, nosotros también podemos. Aún más dice la Biblia que aún cosas más grandes podemos hacer nosotros, porque Él ya venció en la cruz. Sigamos leyendo, verso 3. Y vino a Él, ¿quién vino? El tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué respondió el Señor? Verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, escucha esa palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8:3, para que después lo corrobores. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Trajo la palabra y dijo: escrito está. Recuerda que la palabra del Señor es la espada, es con la que nosotros nos defendemos. Así que si viene el enemigo a tentarte, ¿con qué te vas a defender? Con la palabra. Es nuestra espada. La fe es el escudo, pero la palabra es la espada con la que tú te defiendes. Y lo que hizo el Señor, pues simplemente decirle: está escrito. Yo no necesito convertir esas piedras en pan, porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué, iglesia? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está en Deuteronomio, simplemente era citar lo que ya está escrito por Dios. Dios mismo escribió toda la palabra del Señor. Tú dirás: no, pastor, pues ¿cómo lo escribieron hombres? Claro que sí, hombres inspirados por el Espíritu Santo. El Señor nos dejó lista la palabra para que nosotros nos defendamos. Así que si viene la tentación, ¿cómo te vas a defender, iglesia? Con la palabra del Señor. Sigamos leyendo, verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿A dónde lo llevó? A la santa ciudad. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y mira que el diablo también sabía palabra. Entonces, como él se defendió con la palabra, él lo tentó con la misma palabra. Le dijo: mira, te puedes arrojar de aquí, fíjate que igual los ángeles van a venir y te van a... Porque el diablo también conoce palabra, ¿quiénes lo creen? Él también. Por eso tenemos que aprender palabra para defendernos. Pero mira cómo el Señor con la misma palabra se defendió. Y dice: Jesús le dijo: escrito está también. O sea, como quien dice: lo que tú me estás diciendo es verdad, pero escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Así que mira cómo, si nosotros, y el Señor nos lo deja claro, si nosotros aprendemos palabra, por más que nos vengan a tentar con lo que sea, así sea con la misma palabra, vamos a tener cómo defendernos. ¿Quiénes lo creen? Si nosotros leemos constantemente, memorizamos versículos, vivimos la palabra, no solo somos oidores, sino hacedores de la palabra, pues vamos a tener lista la espada para defendernos de cualquier tentación y no caer en ella. Porque recuerda que si caes en la tentación, se convierte en pecado. Y el pecado es lo que nos daña, el pecado es lo que nos destruye, el pecado es lo que nos separa de Dios. Y una vez separados de Dios, pues el enemigo va a hacer lo que quiera con nosotros, porque ya no vamos a estar en el terreno de Dios, sino en el terreno del enemigo, y ahí nos va a poder destruir. Dios nos guarde. Por eso tenemos que estar percibidos y llenos de la palabra del Señor para no caer en tentación. Sigamos leyendo, verso 8. Otra vez, mira cómo insiste el enemigo. Y yo quiero decirte algo antes de leer. Mira, el enemigo, si te está tentando en algo y tú le resistes con la palabra, con eso lo estás
bloqueando, lo estás mandando a donde tiene que estar. Pero él no se va a quedar quieto. Él va a tentarte por otro lado y va a buscar siempre tu caída. ¿Por qué quiere el enemigo que tú y yo caigamos? Porque él lo que quiere es vencernos, dañarnos. Vino a hurtar, matar y destruir. Siempre va a buscar la caída de ¿quién? De nosotros, que somos los hijos de Dios. Porque él no va a atacar a alguien que no sea de Dios. ¿Para qué lo va a atacar? Porque si no es de Dios, le pertenece a él. Así que mira cómo él vuelve. Entonces dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Tremendo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es mucho atrevido con el mismo Dios, dice. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Mira cómo lo reprende. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces, ¿qué hizo? Le dejó. Y de aquí vinieron ángeles y le servían. Mírame acá, iglesia. Una vez que nosotros, mírame acá, una vez que nosotros venzamos esa tentación con la palabra, con la espada, va a venir bendición grande para nosotros. ¿Quién lo cree? Una vez que nosotros pongamos a raya a Satanás y sus demonios con la palabra que es la espada, va a venir bendición. Mira cómo el verso 11 dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y eso pasa con nosotros. Cada vez que vencemos una tentación y no caemos en el pecado, vienen ángeles a servirnos. Viene toda esa abundancia que el Señor prometió para nosotros. Esa vida abundante viene para nosotros y sentimos paz en el corazón. Y la presencia del Señor viene y nos llena de toda su gloria. Y podemos vivir en la gloria del Señor. Es que muchas personas quieren ver la gloria del Señor. Nosotros queremos vivir la gloria del Señor. Y lo vamos a lograr y lo estamos logrando. Mira, por más que el enemigo se levante en contra de nosotros, nosotros vamos a responder, escrito está. Y cuando nosotros respondemos con la palabra, el enemigo tiene que huir. No le queda otra cosa que huir porque ya está escrito. Además, ahora, en esta dispensación de la gracia, le podemos decir al enemigo, además Cristo ya te venció en la cruz. Además, estás pronto a ir a un abismo por toda la eternidad. Además, vas a estar pronto preso por 1000 años y luego vas a ir a una condenación eterna donde siempre vas a estar en el fuego. Y pronto lo vas a hacer. Escrito está. Es que escrito está. Y todo aquel que se levante en contra de nosotros, déjame decirte que está vencido, porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario y escrito está. Pero el enemigo es muy sutil y él aprovecha nuestra debilidad. Mírame acá, él aprovecha nuestra debilidad y él lo que hace es que aprovecha nuestra carnalidad. Pero ¿cuál es la carnalidad que él aprovecha? No es esta carne, no, es lo que nosotros anhelamos en el yo, en el ser. Y entonces empieza la tentación. Esa tentación lo que hace es que te invita al pecado, pero una voz por allá te dice, tranquilo, si otros lo hacen. Si otros lo hacen, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Mira, es más, fulanito lo hizo y mira que él no tiene ninguna consecuencia, míralo como le ha ido de bien. No, es que tú tienes tu esposa, pero por allá otro te dice, mira, la amiga fulana, te caes bien y te está mandando recados y todo eso, y te dice además, y tranquilo, ¿quién se va a dar cuenta? Pero esa es la tentación que hay que vencer. Y ahí es donde inmediatamente tú sacas la palabra y dices, mira, es que el Señor ya me entregó una esposa. Él me juntó con ella y la palabra dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y tú devuelves con la palabra y dices, escrito está.
que tengo que ser, yo debo ser un hombre de una sola mujer, y escrito está, y tú te defiendes con la palabra y vences esa tentación, y el enemigo tiene que huir, tiene que dejarte, porque tú estás lleno de la palabra, tienes una espada desenvainada y lista para darle donde el mal le duele, y escrito está. Pero ¿qué otra cosa utiliza Satanás? Utiliza nuestras emociones, sentimientos, pero hay algo que él suele usar muchísimo, y es el orgullo. Mírame acá, la mayoría de hombres y mujeres tienen cierto nivel de orgullo, y tenemos que vencerlo, porque el orgullo hace que Satanás aproveche para tentar. Y entonces, ¿cómo te vas a dejar gritar? ¿Cómo te vas a dejar humillar de esa persona? No, es que esta persona me dijo que tenía que hacer algo porque yo vivo en su casa y le pago alquiler, y entonces esta persona, pero ¿cómo que tal? Y el orgullo es el que nos hace caer en pecado a través de esa tentación. Entonces el enemigo viene y pone a alguien para que te humille, para que te grite, para que haga que salga de ti la ira. Recuerda que airaos pero no pequéis. Entonces sale de ti la ira, y el orgullo hace que tú digas, no, pero yo no me voy a dejar de esta persona, ahora le contesto feo, ahora le grito también, ahora, y entonces el enemigo te trae al terreno de él para vencerte. Por eso nosotros con la palabra no estamos en el terreno del enemigo, estamos en el terreno de Dios, estamos bajo la cobertura de Dios, y por eso allí podemos vencer. Si nosotros nos ponemos en el terreno del enemigo, el enemigo aprovechando el orgullo o lo que haya, la carnalidad que aún haya en nosotros, entonces seremos vencidos, Dios nos guarde. Pero si nosotros lo hacemos en el Espíritu y nos defendemos con las herramientas que el Señor nos dejó, pues nosotros vamos a ser más que vencedores. Acuérdate que hay una sumatoria allí, hay una palabra que el Señor nos dejó, y nos dejó todo listo para que nosotros podamos vencer. Y mira que esto siempre tenemos que grabarlo en nuestro corazón, porque nuestro Señor Jesucristo venció con 3 herramientas. La primera fue el ayuno. Hay que ayunar, iglesia. Tenemos que ayunar. Recuerda que nosotros hacemos ayuno congregacional los martes, hacemos ayuno, y así no puedas venir porque es un día de trabajo desde tu casa o aún en tu mismo trabajo. Ora y ayuna. Hay que hacer ese ayuno, iglesia. Tenemos que constantemente practicar el ayuno, y el Señor estaba ayunando. Eso le ayudó a vencer. Pero también hay otra herramienta, y es la oración constante. Entonces, ayuno más oración más palabra es igual a victoria. Cuando tú ayunas, oras y lees palabra, el resultado de esas 3 herramientas que el Señor nos dejó es victoria. Y tenemos que hacerlo de esa manera, porque el Señor nos muestra, es que Él estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y el Señor en ese ayuno estaba en comunión con su Padre Celestial, estaba en oración constante. Y en ese ayuno vino a ser tentado, pero el Señor con la palabra, con la espada, se defendió. Pero para tú defenderte con la espada es necesario que leas constantemente, que estés en comunión con el Señor y que hagas un ayuno constante. Ya tú lo pactarás con el Señor. Lee Isaías 58, donde está el verdadero ayuno, para que aprendas qué es ayuno, porque ya lo hemos enseñado acá, pero si no lo recuerdas, ve a Isaías y vas a ver cómo ahí está el verdadero ayuno, para que tú puedas entender de qué se trata. Entonces es necesario que nosotros practiquemos siempre el ayuno, la oración, y leamos constantemente la Biblia para tener lista esa espada y defendernos cuando venga la tentación. Y el enemigo va a intentar siempre
tentarte y siempre va a estar, continuamente te va a estar tentando con mil cosas. Y hay cosas muy sutiles, muy pequeñitas que Él quiere que caigas porque finalmente son pecado. Y alguien me decía: pastor, lo que pasa es que yo fui a una tienda y me tenían que devolver X cantidad de dinero y me devolvieron como 1,000 pesitos de más, 2,000 pesitos, y a mí me dio pereza devolverme a devolver ese dinero. Entonces resulta que ahí robaste, porque si te llevaste, así sean 100 pesos colombianos, y te los llevaste y no eran tuyos, robaste. Porque para Dios robar es lo mismo que una moneda de 100 a miles de millones de pesos. Es igual, es un robo. Así que cuídate, iglesia, cuídate tú, hijo o hija de Dios, de caer en cualquier sutileza del enemigo. Pide perdón constantemente, ponte a cuentas con las personas. Allá las personas si no te perdonan, pero tú pídeles perdón de corazón. Que no tengas deuda con nadie, que con todos estés a cuentas, que puedas siempre estar con un corazón limpio delante del Señor, con todo el tiempo poniéndote a cuentas con las personas y además con Dios. Y que tú puedas limpiar y apartarte. Si estás en algún pecado, entrega ese pecado al Señor, pide perdón y apártate de él. No peques más, como dice el Señor, no peques más. Y vas a ver cómo el enemigo tiene que huir, y no vendrá ningún mal sobre ti. Por más que intenten dañarte, no van a poder dañarte. Por más que intenten hacerte mal, no lo van a lograr. Al contrario, todo el mal que venga hacia ti, si tú eres una persona de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, todo el tiempo, por más que vengan en contra de ti, toda maldición, todo lo que planeen en contra de ti, se va a convertir en bendición. Y todos los días lo vivimos. Todos los días lo vivimos. Cada vez que intentan hacerle daño a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, a una hija de Dios, esa maldición se convierte en bendición, y Dios lo que hace es que pone a esa persona en un lugar de privilegio más alto y más bendecido cada vez. Porque ese es el resultado de caminar con Cristo. Ese es el resultado de entregar nuestra vida completamente al Señor. Y es lo que el Señor nos deja hoy claro. Nosotros tenemos que leer constantemente la palabra. El Señor venció con la Escritura y venció 3 veces aquí cuando fue tentado. Si Satanás, mírame acá, si Satanás fue a tentar a Jesús, ¿tú crees que no te viene a tentar a ti? Si el mismo Jesús, estando, yo no me imagino esa unción del Señor, 40 días y 40 noches, ayunando en un desierto donde no había ni agua, o sea, cero. Yo no me imagino el nivel de unción del Señor. Y aún así Satanás vino a tentarlo. Pues ¿cómo no nosotros vamos a ser tentados? Pero la bendición que ahora tenemos es que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Quién lo cree? El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y ese Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Jesús, este mismo Espíritu ahora nos enseña todas las cosas y nos invita todo el tiempo a orar, a ayunar, a leer la palabra, a predicar la palabra, a hacer la obra del Señor, a venir a congregarnos, a hacer todo lo que el Señor tiene para nosotros, porque todo lo que el Señor nos ofrece es bendición, y todo esto se convierte en bendición para nosotros. Cuando nosotros aprendemos a defendernos con la palabra, recuerda, escrito está. Cuando aprendemos a defendernos con la palabra, no hay tentación que nos pueda vencer. Así que tenemos que estar apercibidos, iglesia. Nosotros no podemos cederle terreno al diablo. Y si nosotros vemos que hay una tentación y sentimos que ya vamos a caer en ella, pues si no te has defendido con la palabra, entonces huye de él.
Yo recuerdo, y parafraseando lo que pasó José, cuando José estaba allí tentado por la esposa de Potifar, y ya no me imagino hasta dónde llegaron, porque dicen que ella quedó con las ropas de él en la mano. Yo no me imagino hasta dónde se dio José, pero cuando él se vio perdido, para no caer en el pecado, él salió corriendo, él huyó. Pero lo importante es no ceder a la tentación. Recuerda, iglesia, que la tentación no es pecado, pero cuando cedemos a la tentación se convierte en pecado, y ahí es donde no podemos llegar. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, en todo fue tentado, pero en ninguna cosa pecó. Y vamos a leerlo. Acompáñame por favor, Hebreos 2:18. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria al Señor. Hebreos 2:18. Si alguien lo tiene, que lo lea así con voz de trompeta, gloria al Señor. Porque Él nos socorre siempre. Él es nuestro socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él es nuestro socorro, nuestro amparo, porque Él fue tentado en todo. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Hebreos 2:18. Léelo, mi hermano, gloria a Pues Dios. en cuanto él mismo padecía siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén, gloria a Dios. Dice así: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mira, si tú estás siendo tentado y en esos momentos no tienes la palabra precisa para repeler esa tentación, para decirle escrito está, espero que la tengas, porque tú y yo somos lectores y también hacedores de la palabra. Pero si en esos momentos no la tienes, recuerda esta palabra, que el Señor nuestro Dios es poderoso para socorrernos a nosotros, y ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Así que si viene la tentación y en esos momentos no tienes la palabra para defenderte, pues cierra tus ojos y pide la ayuda del Espíritu Santo que está en ti y en mí. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo, y Él está allí para socorrernos. Él está allí para ayudarnos en esa divinidad, para que no caigamos en esa tentación. Y recuerda, si tienes que salir huyendo, huye, pero no caigas en el pecado. No permitas que esa tentación se haga realidad en tu vida y se convierta en un pecado. El Señor está allí para bendecirnos. Leamos también ahí mismo en Hebreos, leamos Hebreos 4:15. Gloria a Dios. Más adelantico, Hebreos 4:15. Gloria a Dios. Mira lo que hizo el Señor. Nuestro Dios es nuestro sacerdote. Él fue tentado en todo. ¿Lo tienes, iglesia? Amén. Hebreos 4:15. Gloria a Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino Amén. uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén, gloria a Dios. El Señor nos está mostrando que Él es nuestro sumo sacerdote. Y no tenemos un sumo sacerdote que no haya vivido todo esto. Él ya lo vivió. Él ya venció en todo fue tentado, dice la palabra. Leámosla una vez más, mira lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Entonces dice, sino uno que fue tentado ¿en qué, iglesia? En todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él fue tentado en absolutamente todo lo que tú y yo podemos ser tentados, pero Él nunca pecó, nunca cedió a la tentación. O sea que ninguna de esas tentaciones se convirtió en pecado, pero Él lo vivió. Así que, pastor, lo que pasa es que yo cedí a la tentación y pequé. Pues arrepiéntete, apártate del pecado
y encontrarás misericordia. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, ya vivió eso que tú estás viviendo. Aunque Él no pecó, Él sabe hasta dónde fue tentado y sabe cómo fuiste tú tentado. Por eso Él te entiende. Por eso nuestro Señor es tan misericordioso, porque Él mismo nos dijo que nosotros estaríamos como corderos, como ovejitas en medio de lobos, porque todo está en contra de nosotros. El mismo mundo que es manejado por Satanás, las mismas corrientes del mundo, la misma humanidad sin Cristo, y todo está en contra de nosotros, aún nuestra propia carne. Por eso el Señor nos entiende, por eso el Señor sabe que Él ya nos dejó las herramientas, pero sabe que si tú en tu debilidad caes, pues Él lo va a entender, pero tenemos que procurar no caer en ninguna debilidad. El Señor dice que nos baste su gracia, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me hago grande, dice el Señor. O sea, si tú eres débil, apóyate en el Señor que ya venció. Si hay una tentación y estoy a punto de caer, yo reprendo con la palabra, y si no tengo palabra, igual yo me pego del Señor y digo: Señor, mira, yo no quiero caer en eso, ayúdame. Y Él que viene a socorrernos y ayudarnos para no caer en eso. Pero la mayoría se acuerdan o nos acordamos de Dios cuando ya caímos en el pecado. Y el Señor te está diciendo: mira, no necesitas caer en pecado, no cedas a la tentación y acuérdate de mí antes de caer del pecado. Pero la mayoría de veces nos acordamos después de ya haber pecado, y el Señor nos está mostrando que podemos vencer antes de llegar al pecado, porque si el Señor lo hizo, nosotros también podemos. Así que la tentación no solamente se mete con nuestra alma, sino también con nuestro cuerpo, pero también a través del espíritu. Él viene a tentar aún el espíritu. Y es increíble que nosotros cedamos a cualquier cosa de esas cuando ya nuestro Señor Jesucristo nos dejó todas las herramientas para no caer en el pecado. Por eso, iglesia, hoy el Señor nos invita a estar apercibidos, a estar dispuestos. Ayuno, oración, lectura de la palabra, congregación, en todo lo que el Señor nos dejó para que nosotros estemos siempre listos para cuando venga la tentación, tener ese dominio propio y decir no al pecado, no a la tentación. Y viene la tentación. Por eso en oración, iglesia, tenemos que pedir discernimiento. Repite conmigo: discernimiento. Hay que pedir discernimiento, porque muchas veces el enemigo viene engañando, y cuando te das cuenta ya estás pecando, porque te engañó de una u otra manera, y te hace las encerronas y te busca cómo caer. Y mientras más nos metemos con el Señor, más el enemigo alista su ejército de demonios para venir a buscar cómo caer en tentación. Por eso hoy, en esta guerra espiritual, yo te invito para que te pongas de pie y vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a decirle no a la tentación. El dominio propio va a ser que nosotros digamos no a la tentación. Vamos a pedir más dominio propio para decir no a la tentación. Recuerda que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Acuérdate que ahí está, es la templanza. La templanza es igual al dominio propio. Pidamos templanza al Señor. Pidamos que ese fruto del Espíritu que ya está en nosotros, esas 9 cualidades del fruto y aún la templanza sea fuerte en nosotros para decirle no a la tentación, y ahí le estamos diciendo no al pecado. Levanta tus manos, cierra tus ojos.